el episodio 61 de la serie Yalsap, protagonizado por Afra Sarasoglu, Mirt Ramazan Demir y Setin Tekindor, se emitió la noche del 8 de marzo, el sacrificio de Seyran para salvar la vida de Orhan de Josueya. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Yalsap. En el episodio 61 de Yalsap, que se reúne con la audiencia en Star Televisión los viernes por la noche, la confianza de Ferit en el amor de Seyran, y el sacrificio que Seyran hizo por él llamaron la atención. En el último episodio de Yalsap, Ferit, que se volvió loca cuando Seyran se fue con Agn, sufrió un ataque de nervios. Suna lo persuadió y lo llevó al auto. En el mismo momento, Seyran también rompió a llorar y dijo, la puse muy triste, esperó a que le tomara la mano. Agn afirmó que esto pasará y dijo, la mente cree que puede derrotar al corazón, pero no puede. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo hiciste porque tenías que hacerlo, por su propio bien. Suna le pregunta a Ferit, que está teniendo problemas con él, ¿no renunciarás a Seyran sabiendo que ella será infeliz? Ferit dijo, Seyran no puede ser feliz sin mí, Suna. Si ella no me amara, ¿estaría conmigo cuando sucedieran todas estas cosas? Ella siempre estuvo conmigo. Seyran, que regresó a casa, quedó impactada por los documentos necesarios para el caso de divorcio que le entregó su padre Kazm. Pensando en las palabras de Ferit, Seyran firmó los documentos después de que su padre dijera, me asustas cuando haces esto. Luego dijo, ¿qué más tengo que hacer para que confíes en mí, papá? ¿Qué quieres de mí? Dijo y se fue a su habitación. Agn, quien dijo que Seyran estaba pasando por un momento difícil, le mostró a Kazm el momento en que charlaron con los periodistas. La crisis de celos de Kaya. Al mismo tiempo, Suna, que regresó a la mansión con Ferit, también quedó sorprendida por la reacción de Kaya. Mientras Suna se encerraba en el baño con miedo y no sabía qué hacer, Kaya destruyó la habitación. Alice Koran, que estaba preocupada por su hijo Orhan, habló con él por vídeo. Alice Aga, que se molestó cuando Orhan dijo, no te cederé mis derechos, dijo, Latif, que toda mi riqueza sea sacrificada. El problema de la tienda se resolverá, Orhan será liberado de prisión. Alice Aga, quien tomó precauciones porque la tienda recibió disparos y disparos, le pidió a Ferit que hablara con Nebra, y le dijera que habían renunciado a sus tiendas. Nueva oferta de Nebra Ferit. Nebra, que se reunió con Ferit, dijo, te subestimas. Si quieres, nuestra gente puede ser tu financista. Deja que continúen las renovaciones en la tienda, puedes decirle a tu abuelo que ha sido cancelada. Ferit también aceptó esto. Seyran y Okesaga acordaron. Al mismo tiempo, Seyran, que se enteró de que la tienda de los Koran había sido baleada y disparada, fue a hablar con Okesaga. Seyran, que tuvo miedo cuando escuchó que Okes iba a hacer matar a Orhan, dijo, no confío en ti, eres muy peligroso. Entonces Okesaga dijo, si mañana libero a Orhan de la prisión, ¿harás lo que te diga? Dicho. Al aceptar esta oferta, Seyran le dijo a Agn, descubre por qué tu tío hizo estas cosas mientras abandonaba el lugar. Acto seguido, Agn, que fue a ver a su tío, se sorprendió por las palabras de su tío Okes. Esta familia Koran no solo me hizo daño a mí, también hicieron que tu madre se volviera así. Mientras tanto, Suna, que estaba ordenando la habitación, pensó en lo que dijo la adivina y esperó a Kaya. Cuando Kaya llegó, Suna dijo, no somos buenos el uno para el otro y se sorprendió cuando Kaya dijo, me enamoré de ti. Dormiré en la habitación de invitados hasta que estés seguro de tus sentimientos. Oferta desde Okesaga a Orhan. Okesaga, que visitó a Orhan en prisión por la noche, dijo, soy más fuerte que tu padre. Te irás de aquí mañana, pero esto tiene un precio. Harás lo que te diga y me harás feliz. Si me lastimas, lo pagarás con tu vida. Okes reveló su intención cuando Orhan le dijo, haré lo que quieras y le dijo, traicionarás a Alice Koran. Lo reemplazarás y gestionarás todo. Al final del día, responderás ante mí. Ferit se enfrentó a Kazim. A la mañana siguiente, Seyran se alegró de saber que los procedimientos de salida de Orhan habían comenzado. Ferit también vino a hablar con Kazim para entender lo sucedido. Ferit Koran, que no creía ni a Kazim ni a Seyran, dijo, no me divorciaré de Seyran. ¿Quién sabe por cuánto vendiste a tu hija otra vez? Cuando dijo eso, Seyran intervino. No renunciaré a ti Seyran Koran. Le dijo a Ferit, eres una mentirosa, egoísta, infiel, indigna de confianza. Sí, te amé mucho en ese momento. Pero la gente puede amar a la persona equivocada. Solo sé una cosa, ya no podemos estar contigo. No quiero, no me dejes a mí y a mi familia en una situación difícil. Ferit Koran, que estaba herida, le dijo a Seyran, no importa lo que digas o hagas, no te creo. Te conozco por tus propios ojos, y no me rendiré hasta el día en que me abandones. A tus ojos.
Nunca me divorciaré de ti, Seyran Koran. Buena suerte para ti. Ferit conversa con Suna. Suna, que llegó ahí cuando Ferit se iba, dijo que él era su prioridad y fue con él. Suna, una de las dos que se compadecía, dijo, quiero que ambos sean felices. Abrazándola, Ferit se rebeló y dijo, aunque la amo tanto, su amor no puede terminar. Suna quiere divorciarse de Kaya. Kaya, que recibió noticias del guardia de seguridad en la puerta, vio a Ferit y Suna abrazándose, se enojó y se acercó a ellos. Kaya, que tuvo una crisis de celos y los interrogó a ambos, dijo, Suna, ¿estás pensando en casarte con Seyran y Ferit después de que se divorcien? Por supuesto, solo entonces serás un verdadero Koran, ¿verdad? Dicho. Suna, quien se enojó con estas palabras, dijo, maldita seas. Me divorciaré de ti. Kaya dijo, tú eres responsable de todo lo que te sucede. Te mereces todo lo que te sucede. Qué vergüenza para ambos. Seyran y Akin están prometidos. Ferit le pregunta a Suna, ¿estás bien? Entonces Alice Koran llamó y afirmó que Orhan sería juzgado sin arresto. Muy feliz, Ferit partió hacia su padre. Mientras que la salida de Orhan hace feliz a toda la familia, Seyran aceptó la condición de Okesaga y acordó casarse con Akn. Mientras Orhan recupera su libertad, también se prometió a Seyran y Akn. La elección de Seyran de ir con Akn es una gran decepción para Ferit y sufre un ataque de nervios. Aunque Seyran tomó esta decisión para salvar a Orhan, sufre por dejar a Ferit sola en tal situación. Seyran arrojándose al fuego por Ferit, y Orhan y la actitud de Suna hacia Ferit se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Oh Seyran, te sacrificaste por los demás. ¡Qué vergüenza, Suna! Suna, te arrepentirás mucho, buscarás a Kaya con una vela. Las palabras de Seyran hicieron que Ferit recobrara el sentido. Kazim nunca se vuelve más inteligente. ¿Cuándo aprenderá Ferit todo? Ojalá Suna hubiera luchado por su hermano en lugar de por sí mismo. Ferit está segura de Seyran. Ferit no renunciará a su esposa pase lo que pase. Akin, pensamos que tú también eras un hombre decente. ¿Cuánto tiempo tendrá que sacrificarse Seyran por su amor? En el nuevo episodio, es de destacar que Ferit, que se volvió loco cuando se enteró de que Seyran estaba prometida a Akn, neutralizó a Kazm y Akn y secuestró a Seyran. Por favor no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tus likes.